Bendiciones, ¿cómo están? Estamos en otro encuentro de este tutorial, Introducción a la Exégesis. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la crítica literaria bíblica y entrando ya en la unidad 3. ¿Qué es la crítica literaria bíblica? Bueno, ella nació allá en el siglo XVII, luego de la Reforma, ¿no? A partir de la necesidad de explicar y de valorar las repeticiones que aparecían en los textos, sus rupturas, las contradicciones, las diferencias y otras anomalías que se presentaban en el texto. La crítica literaria estudia el texto tratando de describir las unidades y de verificar particularidades de la historia del texto, identificar las fuentes y autor o autores. Actualmente todo trabajo científico debe indicar en notas críticas al pie de la página o al final de cada capítulo o del libro, ¿no? Las fuentes o referencias bibliográficas de las que el autor se sirvió actualmente. Pero no era así en la antigüedad. No todos los autores hacen eso. Lo piden las normas legales y éticas, ¿no? Pero en la antigüedad, sin embargo, no existían esas disposiciones. Y así muy pocos autores indicaban sus fuentes. La gran mayoría usaba la fuente que querían o que podía sin ninguna indicación. Vemos aquí un cuadrito que quiero compartir con ustedes. Miren, yo dividí en 3 columnas tomando el mismo texto que se refiere a cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Este relato lo encontramos en los evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15, en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31, y en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Noten acá cómo yo elaboré un cuadro comparativo, comenzando con Marcos, que está antes, y no olvidemos los autores. Mateo, esto es importante, Mateo es un escritor para el pueblo judío. Marcos escribe para los romanos, bien sintético, a los romanos no les interesa mucho, pero por ejemplo Mateo tiene que relatar un poco la historia del pueblo de Israel, profecías bíblicas, acontecimientos que tienen que ver porque el pueblo judío sabe y conoce el Antiguo Testamento. Lucas, sin embargo, es un doctor, no olvidemos estos detalles, así que él se basa mucho en relatar cómo fue el milagro de sanidad. Y por ende Lucas escribe al pueblo gentil. Así que estas cosas son importantes a la hora de hacer el trabajo de comparación de crítica literaria. Acá vamos a ver este ejemplo entonces que estoy compartiendo con ustedes. Leamos Marcos, como dije al principio. Marcos comienza el relato diciendo: y luego, saliendo de la sinagoga, se fue a casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y luego le hablan de ella. Se acercó y la levantó, tomándola de la mano, la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Ocupa 3 versículos. Mateo ocupa 2 versículos. Miren cómo lo relata. Y Jesús, al llegar a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Hace un espacio. Tomó de la mano y la fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirle. Hagamos la comparación ahora con Lucas. Lucas, capítulo 4, verso 38 dice: saliendo de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Los 3 evangelios sinópticos tienen este texto. Las semejanzas permiten suponer dependencias literarias. La diferencia indica que hubo cambios. Nosotros tenemos que descubrir a través de la crítica literaria quién es el que copió, de qué fuente sacó el relato. Ya sea si Marcos sacó de alguna fuente, si Lucas tomó de alguna fuente en especial, si Mateo tomó de qué fuente. Vamos a descubrir esto, pero primero tenemos que hacer la comparación literaria. Los 3 textos
Y noten esto, los tres textos tienen un desarrollo común. Primero, acá vemos el esquema cómo se presenta. Primero, la llegada de Jesús. En segundo lugar, la presentación de la enferma y de su enfermedad. En tercer lugar, la intervención de Jesús. En cuarto lugar, la constatación de la curación. Y en quinto lugar, la consecuencia de esa curación. Muy bien, ahora hagamos el trabajo de comparación. Marcos y Lucas, por ejemplo, empiezan con sus relatos indicando que Jesús salía de la sinagoga, mientras que Mateo no lo menciona. Los tres mencionan sí la casa del discípulo. Los tres presentan el cuadro clínico de la suegra. Mateo y Marcos indican que estaba acostada y usan el mismo giro para describir la fiebre. Marcos y Lucas indican que le hablaron a Jesús acerca de ella. Mateo y Marcos detallan que Jesús la tomó de la mano. En Mateo y Marcos coinciden diciendo que la fiebre la abandonó, y así también lo hace Lucas. Los tres coinciden luego en indicar el servicio de la sanada. Las coincidencias que encontramos aquí entre Marcos y Mateo permiten pensar que hay una dependencia literaria. ¿De dónde tomaron ellos la fuente? Lo mismo que las coincidencias entre Marcos y Lucas. Y Mateo y Lucas coinciden en la historia juntos con Marcos. Por lo demás, cada cual coincide por separado en varios puntos con Marcos. Entonces, ¿quién es la fuente? Es Marcos. Marcos es el primer evangelio que aparece. Por lo tanto, Mateo y Lucas se sirven de estas fuentes y agregan algunos puntos más debido a la investigación. En el caso de Lucas, que él se tomó el trabajo de realizar una investigación de los hechos que ocurrieron en la vida de Jesús. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los géneros literarios. Hay diferentes formas de contar una misma cosa. Según lo que se propone, se escoge la forma o género literario para decirlo. La Biblia también usa diversos géneros literarios. Conocerlos es importante para entender la Biblia, ¿no es cierto? Algunos de los más utilizados géneros literarios que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la epopeya, la poesía, la profecía, la narración didáctica, el relato mítico, el relato histórico, perdón, y sí, el relato mítico también, porque encontramos un poco de estas cosas. En el Nuevo Testamento encontramos otro tipo de géneros literarios que también se repiten algunos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las narraciones, los relatos de conversión o de vocación y los discursos. Las parábolas también, no olvidemos eso, ¿no? ¿Qué es la epopeya? Cuando un personaje es importante, su vida se rodea de episodios legendarios que contribuyen a destacar su fuerza, su inteligencia, su poder. Ejemplo de esto tenemos a Sansón. Sansón, allí lo característico de la epopeya es la exageración para dar a estos personajes la importancia que se merecen. Otro ejemplo que tenemos es Josué, capítulo 10, versículos capítulo 12 al 15, de Josué. Vemos también otro tipo de relatos en el Antiguo Testamento. Abundan la poesía. Hay poemas religiosos en forma de oración, poemas para celebrar una victoria, unas bodas. Expresan sobre todo sentimientos. Libros enteros como por ejemplo los Salmos, Cantar de los Cantares, utilizan este género. Miremos un poquito el Salmo 94. En el Salmo 94 leemos lo siguiente. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, ¿no verá Jah? ¿Ni entenderá el Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Bien, hasta ahí. Me pasé unos versículos, pero no importa, es para que entendamos, ¿no es cierto?, el relato.
Otro tipo de género literario es la profecía. El profeta habla en nombre de Dios para denunciar las injusticias o para dar esperanza en épocas difíciles. Utilizan oráculos, que son anuncios de algo que va a ocurrir. Acciones simbólicas para hacer reflexionar quienes lo escuchan o ven. Tenemos el ejemplo de Isaías, capítulo 65, versos 16 al 19. Dice así en Isaías 65, 16 al 19. El que se bendijere en la tierra y el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aquí encontramos una profecía que se ha de cumplir en el cielo, cielos nuevos y tierra nueva. Otro género literario es la narración. El autor inventa hechos y unos personajes para transmitir una enseñanza. A veces puede basarse en un suceso o en un personaje real. Lo fundamental no es la verdad histórica, sino la enseñanza que se quiere transmitir. Historias, por ejemplo, como la de Jonás, la de Esther, son narraciones, pareciera ser como una novela, ¿no? Usted lo conoce. Tenemos también otro género literario, el relato mítico. ¿De dónde viene el mundo? ¿Cómo sabemos nosotros que existieron esas personas, Adán y Eva? ¿Por qué el sufrimiento y el mal? Los mitos intentan responder a estas preguntas bajo la forma de una historia que sucede al principio de los tiempos. Para ello usted debería leer Génesis capítulo 1, del 1 al 9. Ahí está cómo Dios crea al mundo, ¿no? Y cómo le forma a Adán y a Eva, que son los primeros habitantes. Entonces, la respuesta a eso es como que hay un relato de algo para responder a la pregunta de dónde vengo, cómo surgió. Tenemos otro tipo de relato, el relato histórico, que es un género abundante en el Antiguo Testamento. Normalmente se centra en un personaje importante por su significado religioso, como el caso de Abraham, como el caso de Jacob, Moisés, David y bueno, algunos otros. De estos describen hechos de la vida. Por ejemplo, de Jesús. Unas veces estas narraciones recogen acciones milagrosas de Jesús. Por ejemplo, las curaciones de un leproso o de un ciego. Otras narraciones se refieren a Jesús mismo, como por ejemplo el bautismo, las tentaciones, la muerte de Jesús. Otras son narraciones escritas para encuadrar un dicho importante de Jesús. Por ejemplo, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Son las narraciones, ¿no? Muy bien. También tenemos relatos de llamados. Son generalmente relatos breves. Una mirada o una frase son suficientes. A Leví, por ejemplo, o a Mateo le dice simplemente sígueme. Y con eso termina el discurso. Tenemos otro género literario que son los discursos. Son consejos o recomendaciones que Jesús da a sus discípulos. Un ejemplo de ellos. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. Otro género muy común en el Nuevo Testamento son las parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Son comparaciones desarrolladas como pequeñas historias sacadas de la vida cotidiana. Jesús las usaba para dar una enseñanza fácilmente comprensible sobre Dios, sobre el reino. Intentaban hacer reflexionar a la gente para que cambien sus vidas
y para que sigan los valores del reino. Ejemplo de parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola del sembrador, en fin. Muy bien, quiero que veamos un poquito en qué consiste entonces la tarea de la crítica literaria. El campo de tareas de la crítica literaria es muy amplio. ¿Por qué? Porque ella se vale de muchos datos y procedimientos. Por ejemplo, el análisis del contexto, el análisis del contenido de unidades menores y de unidades mayores, análisis de términos, de estilo, de temas, estadísticas de palabras, cuántas veces se repite tal palabra, análisis de duplicaciones o de repeticiones, tradiciones paralelas, análisis de tensiones en el texto, suturas, irregularidades, verificación de tendencias teológicas. Su análisis detenido es materia de crítica de la redacción, ¿no? Comparación de textos paralelos en cuanto a contenido, como el que vimos al principio. La estructura también que vimos allí al principio. La terminología, los giros que analizamos también en ese ejemplo que yo les di. El contexto, que es importante también. Y por último tenemos la verificación de relaciones de dependencia literaria. Hemos llegado a la conclusión que en el caso del ejemplo que tomamos al principio del relato de las enfermedades de la suegra de Pedro, vemos allí que la fuente original de eso es Marcos. Marcos, que estuvo allí cerca y que fue el primero que relató este acontecimiento. Y bueno, de ellos se toman en el caso los otros evangelios como Mateo y como Lucas. Entonces la fuente de Mateo y de Lucas fue Marcos. Marcos porque fue quien preguntó a Pedro, estuvo con los discípulos, así que él sabía mucho de lo que Jesús había hecho. Los hechos de Jesús están muy, muy firmes en la mente de Marcos, simplemente que él los relata en forma muy resumida porque él destinó su evangelio, su escrito, al público romano. Muy bien, analizamos un poquito. Géneros. ¿Qué son los géneros? Entonces, dentro de los géneros encontramos los evangelios, los hechos, las epístolas, el apocalipsis. Estos moldes son exclusivamente géneros, ¿sí? Ahí no se puede hablar de formas. Son moldes extensos que abarcan. A ver, lo siguiente es los géneros y las formas. ¿Qué son estos? Bueno, se les llama así a las unidades de las que están compuestas los géneros mayores. Se trata de, por ejemplo, parábolas. En los evangelios vamos a encontrar parábolas, encontramos milagros, encontramos dichos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí existe discusión sobre la terminología. Si el género es más amplio que la forma, puede decirse que toda forma también es un género. Pero no todo género es una forma. El género parabólico, por ejemplo, toma forma en parábolas concretas. Bien, y por último, ¿qué son las fórmulas? Se le llama fórmulas a los giros o a las maneras de hablar breve, expresiva y fija, unidades breves tipo confesional y litúrgico, formas de fe y doxologías. Resumiendo, ya mencionamos hoy, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos estos géneros literarios. Narraciones históricas, genealogías, bendiciones, itinerarios, sagas, leyes, relatos de milagros, exhortaciones, mitos, testamentos, listas y otros. Muy bien, fijémonos un poquito acá en la tradición judía, porque ellos, los judíos, dividieron el Antiguo Testamento en tres grandes secciones. La primera sección, compuesta de los 5 libros primeros, ellos le llaman la Torá. En español sería la ley, que significa instrucción. Por otro lado tenemos el Nevi'im, entre los cuales se incluyen los libros históricos de Josué a Reyes. Y por último tenemos los escritos, que son los Ketuvim, que abarcan a todos los otros libros.
Es decir, que los judíos le llaman a la composición de todos la colección de libros, el Tanaj. Tanaj. ¿Por qué? Porque toman la primera letra de Torá, la N de Nevilim, y por último termina con K, Tanaj, de la K de Ketubim. La crítica literaria estudia la integridad de las unidades y documentos enteros, analizando tensiones, diferencias de terminología y de contenido, duplicados y repeticiones, puentes, ruptura. Con ello, la crítica literaria lo que hace es que permite determinar si el documento actual procede en esa forma de la mano del autor y si contiene elementos que originalmente tuvieron otras funciones o procedencia y que recién posteriormente fueron combinados y agregados para producir la forma actual. Muy bien, yo quiero que recuerden esto. Cuando nosotros hacemos un análisis de crítica literaria, no vamos a investigar otras versiones de la Biblia. Nos tenemos que basar en una sola versión de la Biblia. Y en este caso vamos a trabajar con la Reina Valera, ¿sí? Para ello, ustedes van a tener que hacer este trabajito que comparto con ustedes. Van a tener que hacer una comparación. Leer el texto de Isaías capítulo 2, versículo 5, de 2 al 5, y compararlo con Miqueas capítulo 4, del 1 al 5. Allí van a tener que elaborar la crítica literaria. Entonces, copian en una columna Isaías y en la otra columna Miqueas. Colocarlo en cuadros comparativos, ¿sí? En segundo lugar, tendrán que identificar las equivalencias, las variantes, las ampliaciones, las omisiones, ¿sí? Ustedes van a poner, por ejemplo, pareciera ser que Miqueas tiene más relato, entonces arriba tendría que comenzar Miqueas hasta que se junta con casi el mismo relato de Isaías, ¿sí? Esas son las equivalencias. Las variantes, bueno, ustedes tienen que resaltar después. Miqueas menciona esto, Isaías no lo menciona, etcétera, 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 ¿sí? Las omisiones, lo que amplía el otro, un autor y lo que no lo hace el otro en el léxico, siempre hablando del léxico. En tercer lugar, ustedes tendrán que colocar un título. Ustedes tendrán que inventar el título, elaborar un título para ambos relatos. En cuarto lugar, tendrán que establecer secciones literarias de contenido. Es decir, aquí nos habla de tal cosa. En los versículos de tal nos habla de otra cosa, ¿sí? Secciones literarias. Secciones literarias. Y por último, tendrán que investigar qué autor depende de quién, estableciendo la fuente tomada. Ahí sí tendrán que investigar tal vez en otro libro. No van a encontrar eso en la Biblia, porque ustedes deberán investigar, como por ejemplo yo le conté el relato de que Marcos fue la fuente para Mateo y para Lucas. Por ende, eso no aparece en la Biblia. Es un trabajo de investigación en diccionarios, en comentarios. Ustedes deberán hacerlo eso al comienzo de un comentario bíblico de Isaías o de Miqueas, por ejemplo. Allí van a encontrar o en alguna introducción o manual del Antiguo Testamento. Otro trabajo práctico es analizar Éxodo 24 del 1 al 18. Y allí van a tener que establecer un plan literario. Mire, yo ya le doy los versículos para que no les resulte difícil. El plan literario consiste en separarlos, ¿sí? Este plan literario ustedes tienen que poner un título. Allí, versículos 1 y 2, por ejemplo, versículos 3 y 4, otro plan literario, del 5 al 8, otro, del 9 al 11, otro, y del 12 al 14, otro. Colocarle un título o una explicación breve con sus palabras, no lo que dice la Biblia. No quiero que analicen o busquen de otro libro. Es analizarle el texto bíblico a su criterio, ¿no es cierto?, en cada párrafo. En tercer lugar, tendrán que elegir un título que exprese la acción principal. Van a tener que leer el relato para ver de qué se trata. Entonces, allí le colocan un título general a todo el relato. Indicar los versículos donde aparece la acción principal. Márquenlo. En el versículo tal aparece tal cosa, ¿sí? Es lo que se repite varias veces. Esa es la acción principal.
Y por último lugar, van a proponer 4 secciones literarias distintas a lo que yo le di al principio, que reflejan en ese texto. Tal vez ustedes encuentran otra forma de dividir el relato que estamos viendo, ¿no? Por eso me interesa ver las secciones literarias que ustedes crean conveniente que reflejan el texto. Muy bien, eso es todo. Dios les bendiga ricamente. Nos encontramos en el próximo tutorial de exégesis.